mañana tiene este título: ¿cuánto le podemos pedir a Dios? Cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con la invitación de Dios a que le pidamos. Uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento es este de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Y en el Nuevo Testamento muchos otros textos, elegí estos dos simplemente como una introducción. El apóstol Pablo en la carta a Filipenses dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero en esta mañana quiero repasar con ustedes uno de los textos más difíciles de entender y a la vez más maravillosos. Voy a hablar de la carta de Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso, lo que llamamos la carta a los Efesios. Cuando uno lee esta carta, 6 capítulos, rápidamente se da cuenta que hay dos partes bien diferenciadas. La primera parte es hasta el versículo 3 del capítulo 3. Pablo se dedica a decirle a los creyentes lo que ellos son, lo que ellos tienen, lo que significa ser, una persona redimida. No hay ningún pedido en esos primeros 3 capítulos. No hay ninguna exhortación. Simplemente esto es lo que somos en Cristo Jesús. Y para cerrar esta primera parte, el apóstol siente el deseo de hacer una segunda oración. Ya había interrumpido en el capítulo 1 lo que venía escribiendo y escribe una oración, y ahora, para cerrar esta primera etapa de la carta, el apóstol hace esta oración, que va a ser el centro de nuestro mensaje en esta mañana. Dice así Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y este es el pasaje central, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y la Iglesia dice: amén. Lo que acabamos de leer cierra la primera parte de esta carta y prepara a la audiencia para la segunda parte, capítulo 4 al 6, que es enseñanzas prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Y esta oración comienza con una frase interesante. Dice: por esta causa yo me arrodillo delante del Padre.
¿Cuál es la causa? Bueno, lo que viene escribiendo en los primeros 3 capítulos. Miremos algunas frases que son la causa por la que Pablo se arrodilla para orar a Dios por estos hermanos. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, con eso ya nos alcanza. Extraordinario. Luego en el capítulo 4 y 5 dice que nos predestinó. En el versículo 6 dice que nos aceptó. En el versículo 7 dice que somos perdonados y redimidos. En el versículo 8 dice que nos dio sabiduría y conocimiento. En el versículo 9 nos capacitó para que conociéramos el misterio de la voluntad de Dios. En el versículo 11 dice que tenemos una herencia. En el 13 que fuimos sellados por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 10 dice que fuimos creados para toda buena obra. En el versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Todos estos primeros versículos de los primeros 3 capítulos, esto es todo lo que somos. Hermanos, es para leer esto todas las mañanas, para levantar el ánimo. Esto es lo que yo soy. Pero en un momento dice, por esta causa, por todo lo que el Señor nos ha dado, por los recursos que Él tiene, por el poder que tiene, voy a orar por ustedes. Y ora al Padre. Y en esta oración Él menciona 5 cosas. Llamémosle 5 escalones. Porque bien vamos a poder aplicar en nuestra vida lo que dice el versículo 20 si entendemos los primeros escalones de esta oración. El primero, poder en el hombre interior. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La expresión conforme a las riquezas de su gloria es muy interesante porque se repite una y otra vez en el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento. Significa que no nos da de acuerdo a lo que pedimos, sino que nos da de acuerdo a sus ilimitadas riquezas. Y lo primero que Pablo pide por los creyentes es que sean fortalecidos en el ser interior. Y dice claramente que esto es obra del Espíritu Santo, que es el hombre interior, es lo que vos sos. Pablo tiene en mente que la persona humana es espíritu y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo conocemos bien y para eso hay un montón de médicos acá que se ganan la vida cuidándonos. Iba a ser un chiste pesado, pero me contengo. Pero tenemos el ser interior. ¿Y cómo podemos ser fortalecidos con poder? A través de la obra del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Si hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en el momento que el Señor entró en nuestra vida, nos bautizó con el Espíritu Santo. Pero muchas veces el Espíritu Santo no puede hacer su obra en nosotros porque no le damos espacio que nos controle, nos domine. No está hablando Pablo de ser fortalecidos para servir al Señor. No está hablando de ser fortalecidos para poder ser evangelistas o maestros. En este caso en particular, el contexto nos muestra que nos está diciendo que seamos fortalecidos para resistir al enemigo, para vencer las tentaciones, para vencer la mundanalidad de la cultura que nos rodea.
Y que solo vamos a poder vencer al pecado, hermano, si tenemos nuestro ser fortalecido por la obra del Espíritu Santo. Jamás lo intentemos hacer en forma personal. Voy a hacer fuerza para resistir la tentación. Me voy a concentrar para poder decirle que no al enemigo. Bocato de cardenales para pero no para Satanás, para el último de los demonios que tiene ahí dando vueltas sin trabajo, nos da vuelta cuando queremos enfrentar al enemigo en nuestras fuerzas. Es lo que intentó Pablo y termina teniendo que escribir en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo me acuerdo de este texto siempre que estoy haciendo dieta y me invitan a una fiesta. Y estoy frente a la mesa ahí con manjares. Y agarro uno y dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Bueno, así nos pasa cuando queremos controlar, manejar nuestra vida en nuestras fuerzas. Gracias a Dios Pablo superó eso, lo tengo que leer para que no quede la idea de que Pablo fue un hombre derrotado. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu de Dios el que nos fortalece el ser interior. Todas las veces que lo intento en mis fuerzas, y lo digo en primera persona, fracaso. Pero cuando camino en el Espíritu, el poder viene. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás enfrentando las tentaciones? ¿Cómo estás enfrentando la mundanalidad que nos rodea? ¿Cómo estás manejando el tema de las redes sociales? ¿Qué pasaría si el domingo que viene todos vienen con el celular y muestran todo lo que hay adentro del celular? Alberto Fernández no podría venir. El Espíritu nos promete fortalecer nuestro hombre interior. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Todos los días, al levantarnos, pedirle al Espíritu Santo, llená mi vida, controla mi vida. Me acuerdo cuando vino el predicador Tony Campolo, dio un mensaje en el seminario bautista un día a la mañana y contó que él había conocido en una reunión a la Madre Teresa de Calcuta. Y la Madre Teresa de Calcuta había comentado justamente esto, que a él le había impresionado y que lo compartió y que me impresionó a mí y que a partir de haberlo escuchado he tratado, no siempre lo he logrado, de arrancar el día. Dice la Madre Teresa de Calcuta, arrancaba con media hora en silencio. Silencio. Lo único que le venía a la mente, Espíritu Santo, llená mi vida, controla mi carácter, controla mis emociones, Espíritu Santo, te rindo mi vida en este momento, todos los días, a empezar. Cuando no hacemos eso y salimos en nuestras fuerzas, a los 10 minutos ya nos estamos peleando con él. Bueno, primero con mi esposa, que es la que tengo cerca. Por eso no la traje, ¿no? Después con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no me puedo controlar. Tengo débil mi ser interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está tomando control de mi vida. Por eso Pablo le dice allí a los Efesios en el capítulo 5, sed llenos del Espíritu Santo, todo el tiempo. ¿Qué oración? Espíritu Santo, lléname. Había un viejo himno, o coro más bien, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Transfórmame,
quebrántame, lléname, úsame. ¿Se acuerdan de eso? Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Y yo trato todas las mañanas, no siempre me acuerdo, arrancar el día pidiendo: Espíritu Santo, lléname, fortalece mi ser interior. Segundo escalón, Cristo morando en nosotros. Versículo 17. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor. Usted me dice: pero yo ya recibí al Señor Jesús en mi corazón. Yo soy salvo. Yo le entregué mi vida. Y si alguien no lo hizo, esta es la decisión más importante que usted puede hacer. Cuando la hermana preguntó si había algunos nuevos, dijo que había algunos que habían levantado la mano, dice: yo vengo por primera vez. Y quizá usted viene por primera vez. El mensaje que le tenemos que decir, el primero, el más importante, el trascendente de todo, es: reciba a Cristo como su Salvador. Deje que Él entre en su vida, perdone sus pecados y los redima. Entonces decimos: pero ya está entonces en mí. El texto dice: para que por la fe habite. La palabra habite es more en nosotros. Es la expresión que significa que alguien está cómodo. Para que, volviendo, por la fe, el Señor esté muy cómodo viviendo en mi vida. Así que el texto nos está diciendo esto. Y la gran pregunta que nos hacemos es: ¿está cómodo el Señor viviendo en nuestra vida? Hay cristianos que llevan al Señor a lugares donde el Señor jamás iría. Hay cristianos que viven vidas en las cuales el Señor difícilmente pueda sentirse cómodo. Hay cristianos que tienen un vocabulario que el Señor jamás quisiera escuchar. ¿Está cómodo el Señor en tu vida? Para que Cristo se sienta cómodo en mi vida. Yo le doy un trabajo al Señor. Yo no sé si alguna vez se puede sentar el Señor dentro mío y disfrutar de estar en mi vida. Porque muchas veces nuestro egocentrismo, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra mundanalidad, ¿cómo se siente el Señor? ¿Está en mi corazón? Sí. ¿Cómo fue? Sí, yo estaba, me acuerdo, en una reunión y hice la oración y después la repetí 45 veces más, después por la duda. ¿Pero está cómodo con mi carácter? Hace unos años, muchos, no lo volví a leer, pero me lo acuerdo, leí un libro que se llamaba Mi corazón, hogar de Cristo. Ahí está, esta es la foto de la última versión. $6 vale en Amazon. El autor hizo toda una historia acerca de el Señor entrando en la vida de una persona, en la casa de una persona. Entonces cuenta que lo primero que hace, entra en la biblioteca, que es la mente, el disco rígido, y se pone a limpiar las decisiones, las historias, los recuerdos.
Después va el comedor, el lugar de los deseos, de los apetitos, el dinero, el orgullo, el prestigio. Tiene que limpiar. Después va el living, el lugar de las relaciones, donde lo dejamos abandonado al Señor cuando lo estamos negando. Ahí están nuestras relaciones. ¿Tendrá que limpiar el Señor también alguna de nuestras relaciones? Luego va el cuarto de las artesanías, dice el libro, ¿no? Ahí están donde están las habilidades, los talentos, las cosas que hacemos. ¿Tendrá que limpiar algo el Señor de todo eso? Y de pronto, el autor del libro dice que se siente un mal olor en toda la casa. Hay un depósito escondido detrás de un placar. Sale mal olor. Y el Señor quiere limpiarlo, pero el personaje dice, Señor, te di todo, déjame este pedacito, quiero que me quede este pedacito para mí. Lo último privado, íntimo, secreto que tengo, lo que nadie sabe. Pero cuanto más se limpia la casa, más mal olor da ese depósito. Y el Señor nos dice, nunca tu casa va a estar limpia hasta que no me des hasta lo último de tu vida. El Señor no va a morar nunca en tu vida, ni se va a sentir cómodo hasta que no remuevas toda la basura de tu corazón. El domingo a la mañana, en el culto, parecemos angelitos todos. Y yo puedo hablar con mucha confianza porque salvo a 4 o 5 no conozco a nadie. Pero me aventuro a decir que más de uno de ustedes tiene un espacio en su vida que da mal olor y que no está haciendo sentir cómodo al Señor. Una relación fuera del matrimonio, un hábito sexual sucio, el consumo de algún estupefaciente yo me podía quedar toda la mañana diciendo cosas. No hace falta porque el Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué da mal olor en tu vida? Ese orgullo, ese sueño, ese proyecto, esa relación. Así que lo primero es que el Espíritu nos llene de su presencia para poder enfrentar al pecado y luego que el Señor more en mi vida cómodo. Señor, ¿estás cómodo? La respuesta ya saben cuál es. Sí, pero... Tercer escalón, el amor incomprensible. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento. Y es que cuando el Espíritu nos fortalece y el Señor está cómodo en nuestra vida, el amor comienza a fluir de una manera natural. Y este debe ser el gran deseo nuestro. Señor, que tu amor fluya a través de mi vida. La persona dice, quisiera amar más, quisiera tener más amor al Señor, quisiera amar más a mis hermanos, quisiera amar más a los perdidos,
Pero el amor es el resultado de que el Espíritu Santo domina nuestra vida. Es el resultado de que Cristo mora en nosotros. Y es un amor incontrolable, un amor exuberante, que solo lo vamos a comprender cuando lo experimentemos en nuestra vida. No, gracias. Me quieren ahogar, posiblemente es para que termines esto. Me faltan 2 o 3 escalones. No sé qué hacer. Yo no tomo porque siempre pienso, ¿por qué voy a tomar yo y la gente que me esté escuchando? No, bueno. Y dice que conozcan esto. Miren cómo lo explique. La anchura. ¿Qué significa? Que abarca a todos. Es un amor que abarca a todos. Ese es el amor que tengo en mi vida. Yo quiero a casi todos. Entonces no es el amor de Dios. El amor de Dios, ¿qué hace? Abarca a todos. La longitud dura para siempre. Tenemos muchas veces dentro de las congregaciones un amor muy cortoplacista, porque es un amor que responde a que me den lo que yo quiero o me hagan hacer lo que yo quiero hacer. El amor es dar. Y la profundidad alcanza al pecador más perdido. Y la altura es un amor que llega hasta el cielo. Entender y dimensionar lo que es el amor es la experiencia más extraordinaria que el ser humano pueda tener en la vida. Que el amor de Cristo more en abundancia en nosotros. Cuarto escalón. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando el Espíritu nos domina, santifica nuestra vida, el Señor mora en nosotros. Su amor se refleja en nuestra vida, en cada cosa que hacemos, sin hacer ningún esfuerzo, sin decir, ahora voy a ser amoroso. No, me sale naturalmente. El Espíritu, la presencia de Dios, dice el texto, somos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto quisieran eso? Ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando toda la Trinidad, Espíritu, el Señor, Dios, controla nuestra vida. ¿Qué significa la plenitud? Significa los atributos de Dios. Cuando estamos llenos de esta presencia del Espíritu del Señor morando en nosotros, la plenitud de Dios se empieza a evidenciar en nuestro carácter, en nuestro vocabulario, en nuestros sueños, en nuestra manera de atender y de comprender y de servir a los demás. Y los demás comienzan a percibir una gracia, una misericordia, una sabiduría, una sensibilidad. ¿No es cierto que usted puede decir, gracias a Dios en esta congregación hay hermanos que están llenos de la plenitud de Dios? ¿Por qué? ¿Tienen un cartelito? No, se nota, se percibe, son una bendición. Y Pablo lo dice de otra manera, esa plenitud. En Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu, o sea, la manera como la plenitud de Dios se expresa en una persona es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad. Si yo saco el texto de allí, capaz que no lo saben decir. Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que estos 4 escalones nos llevan al sermón de hoy. Esta es la introducción. El poder que actúa en nosotros. Ahora, habiendo dicho todo esto, ahora
lo leo un poquito más preparado. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ese poder no actúa en nosotros a menos que hayamos entendido y experimentado los primeros 4 escalones. Porque hay muchos creyentes que se agarran de las promesas. El Señor dice que si le pedimos nos tiene que dar. Sí, pero acá el apóstol dice, oro por esa iglesia de Éfeso. Él había estado muchos años en la iglesia de Éfeso, en la iglesia en donde más había estado, por lo menos se calcula 3 años. Sí, los conocía bien. Y él sabía de sus luchas, también de su fidelidad, también del ataque de la mundanalidad, de que la gente que se convertía venía con el vestido del viejo hombre, que luego en capítulo 4 le dice desvestido de ese estilo de vida, vestido del nuevo estilo de vida. Él lo sabe todo. Pero todo eso se puede lograr si cumplimos los 4 pasos. ¿Qué dice el apóstol? Declara que la capacidad divina de bendecir está por encima de lo que pedimos. A veces nosotros somos tan minúsculos, tan mezquinos, que le pedimos a Dios muy poco. Y Dios nos mira y dice, pero qué tonto este tipo. Tengo tanto para darle de acuerdo a tus, que dice el texto, riquezas en gloria. Una vez conté de alguien que llegó al cielo y vio que había un montón de cajas con su nombre. Y dice, ¿y están todo esto con mi nombre? Sí. ¿Y por qué? Porque no lo pediste. Estaba para vos. Y Dios te lo daba si vos lo hubieras pedido. Pedimos grande cuando pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos mucho cuando pedimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Pero siempre nos quedamos cortos en pedirle al Señor. No me contesten esto. ¿Qué oración está haciendo esta iglesia? Grande. Grande, ¿eh? Si no hacemos oraciones grandes, casi como estamos menoscabando el prestigio de Dios. ¿Es un Dios de cosas pequeñas o es un Dios de cosas grandes? Él es capaz de hacer más de lo que pedimos. A veces está limitado por nuestro sentido de la necesidad. Solo pido lo que necesito. Pero no está limitado ese sentido. Quiere dar más. Está limitada por nuestro deseo. Pido lo que quiero, lo que deseo. Dios quiere darte más. Muchas veces está limitado por nuestra estrecha fe. No, ¿cómo le voy a pedir eso al Señor? Entonces le pido poco. Y es casi ofensivo pedirle poco. Es como ir al banco macro y tener una entrevista con el presidente, que es el presidente de River también,
y le pido, me da un crédito, ¿cuánto quiere? 400 pesos. ¿Qué diría el gerente del banco, el presidente del banco? Me está cargando. Por esa tontería me molestás. El apóstol continúa diciendo que la capacidad de Dios para bendecir está mucho más allá de lo que pensamos. Finalmente, quiero señalarle algunas palabras de este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer, ¿qué dice? Todas. ¿Qué es lo que hay en tu vida que vos quisieras pedirle al Señor, pero no te animás? No sé si me lo va a dar, no sé si es la voluntad de Dios, no sé si caminar los primeros 4 escalones, déjame decirte que fortalecidos en el hombre interior, morando Cristo muy cómodo en tu vida y teniendo toda la plenitud de Dios, cuando haces una oración vas a orar exactamente lo que es la voluntad de Dios. Todas. Y después dice, mucho más abundantemente. Es decir, yo le pido y me da más, mucho más. La iglesia, en un momento, tuvimos el problema que están teniendo ustedes, la capilla se llenaba. Y entonces empezamos a orar por un lugar. Y oramos por el lugar que está pegado y no por ahora, el Señor nos dijo, y nos mostró el lugar enfrente. Pero el lugar enfrente eran varios terrenos. Hicimos un gran esfuerzo para orar, para pedir por 2. Y cuando fuimos al negocio, nos dijeron, no, 3 o nada. 3, oremos por 3. Y después nos dimos cuenta qué mezquinos habíamos sido. Finalmente compramos los 6. Hay más. Mucho más abundantemente, en gran abundancia, según el poder que actúa en nosotros. Así que fortalecidos en el hombre interior por el trabajo del Espíritu, teniendo al Señor viviendo muy cómodo en nuestra vida, porque no tenemos ninguna basura escondida, fluyendo el amor de Dios a través nuestro y llenos de la plenitud de Dios, hermanos, la pregunta del mensaje, ¿cuánto le podemos pedir al Señor? Todo. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, por esta causa nos unimos en oración con toda la familia en el cielo y en la tierra. Y oramos para que le concedas a esta congregación y a cada uno de nosotros, de acuerdo a tus riquezas en gloria, ser fortalecidos con poder por tu Espíritu en el ser interior, para que Cristo more y habite como en su casa en nuestros corazones, para que podamos ser arraigados en amor y comprender de una manera experimental con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que como resultado seamos llenos de la plenitud de Dios y por lo tanto
capaces de hacer más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, según el poder que obra en nosotros, para que como resultado seas glorificado en Cristo, por el nombre de quien oramos. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y la Iglesia dice, amén. Que el Señor te bendiga.